la pelota para Diego Tristán, la saca Yalmiña. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol de Víctor! ¡Gol de Víctor! Ahora sí el Depor ya está por delante en el marcador. Víctor otra vez. Sigue en la misma racha en que se marchó de Barcelona el sábado por la noche, pero hay justicia. Yo no sé si hay justicia y todo con el 1-0, ¿eh? Eso te iba a decir, que yo creo que Puede esto ser está dos para o más. más, ¿no? Pero el Depor por lo menos está pues poniendo algo de justicia en el marcador. Un gol muy merecido. Me recuerda mucho el gol del Milan. Disparos de Yalmiña, golpea la pelota en un defensor, creo que en Bulén, y Yalmiña la toca como y Víctor la toca como puede para meterla dentro del marco. En Jardel tocó el balón. Y la alegría inexplicable muy explicable, pero indescriptible de Víctor. Va a lanzar Yalmiña sobre la portería Tafarel. Ahí va Yalma. Yalmiña que va a disparar. ¡Gol de Yalmiña! Ahora sí, Michael, este partido no se puede escapar. No, ya misión cumplida más o menos, ¿no? Y que además es muy merecido. El Depor ha sido muy por encima del Galatasaray en lo que llevamos de partido. Sí, merece 2 o 3 goles, ¿no? Yalmiña para Manuel Pablo, buena posición para el centro, la pelota al segundo palo, ataca y el gol que llega. Ahí está el golazo del Deportivo de La Coruña, atacó el balón Pandiani. Qué bonito el vuelo, el remate. Tienen que llegar más, tienen que llegar más, porque el Depor está creando ocasiones y tienen que llegar los goles. Acaba de poner Pandiani el 1-3 en el marcador. El centro es fantástico y el salto, el remate, mucha clase. El centro, estamos comentando, Carlos, en la primera mitad el peligro que conlleva esos centros a 20 metros de la línea de fondo. Hemos vuelto a ver y disfrutar esta ocasión, ese centro de Manuel Pablo. Buen salto, atacó bien el balón Pandiani. Que el balón a la olla, ahí va el envío muy cerrado. ¡Gol del Deportivo! ¡Gol del Deportivo! Macay acaba de Diego Tristán acaba de conseguir el 0-2. Es la primera pelota. Su primer toque. La primera pelota que toca se va dentro de la portería. 2-3. Hay que tener fe. Estos hombres tienen ahora una fe incrementable en que van a ganar, ¿eh? Ahí viene el segundo y ahora vamos a ver si llega el tercero. El envío segundo palo, Macay solo, Macay que la quiere dejar, tiene que llegar, llegó Pandiani el tercero. Pandiani el tercero, empató el Deportivo de La Coruña. ¿Quién se lo iba a creer? Pues había que tener fe. 3-3, el partido igualado y todavía quedan 15 minutos. Este punto casi equivale en la victoria, porque sigue necesitando un punto en San Siro. Por lo menos ya un punto en San Siro le dará la clasificación. El Galatasaray sigue ganando 1-0 y aquí van a venir más goles, Michael. Sí. Ahí va Yalmiña muy cerrado de nuevo. ¡Gol! Otra vez el Yalmiña el pase y otra vez Pandiani. 4-3 gana el Deportivo de La Coruña. ¡Qué partido de fútbol! Esto es la Liga de Campeones. El Depor ha remontado un 0-3. Café mueve montañas. Pandiani salió en la segunda mitad y ha conseguido marcar el cuarto. ¿Y Yalmiña? Y los suplentes, Diego Tristán con su primer toque y saques de esquina. Lo de este hombre es de cine. ¿Qué balón le ha puesto de nuevo Pandiani? Otra vez recortando, llegó el primer palo, la ha cruzado perfecto. Ahí va Yalma que se frena, Yalma que se va a disparar. ¡Gol de Yalmiña! Se lo sabía, ¿eh? Se lo sabía Nigel Martin porque ni se meneó cuando avanzaba ligeramente hacia la pelota Yalmiña, pero ha tenido la sabiduría de rectificar y colocar un balón suave a un costado. Estoy seguro que Nigel Martin sabe que ya daba penaltis a la Panenka y quizás tomó un paso hacia la derecha, pero no se tiraba. Yalmiña ha marcado el primero y faltan 2. Ha sacado rápido el Depor, atención a Valerón dentro del área, el envío puede llegar Macay.
¡Gol de Diego Tristán! ¡Gol de Diego Tristán! El segundo para el Depor. ¡Vamos, que queda tiempo! Todavía 17 minutos por delante para el milagro. Y ahora el Leeds sabe que lo tiene muy complicado. Y esta vez no había un centro, sino hubo un balón dentro del área, dentro del mismo área.